Gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en nuestra audiencia. Hoy, tal y como le dijimos al principio del espacio, nos acompaña en esta audiencia Antonio Siriaco Cruz, economista de la República Dominicana, una figura reconocida en el mundo de los números y más allá. Antonio, buenas tardes. Un placer tenerle. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes a Julio, también a Milder. Y siempre es un placer estar con usted en el tribunal. Antonio, vamos a iniciar con, el tema del momento. En el día de ayer, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, se dirigió una vez más a la nación dominicana y específicamente y con el único tema de referirse al tema de Punta Catalina, del tema del fideicomiso, donde pidió pues al Senado de la República posponer dicho conocimiento hasta que el Consejo de Diálogo Económico y Social de la República Dominicana, instalado a través del diálogo, recoja, ¿no?, las diferentes inquietudes y propuestas de los diferentes sectores que estaban pues tratando este tema y quisiéramos saber cómo impacta esto en la economía en sentido general, porque estos temas son muy sensibles, sobre todo cuando se trata de Punta Catalina, una obra de bastante inversión en nuestro país. ¿Cómo impacta esto en el área económica? Bueno, lo primero, Dionisio, que hay que mencionar es que el presidente de la República, en ese discurso, obviamente que recoge el sentir de la gran mayoría de la población con respecto a las dudas que se habían presentado en un contrato de fideicomiso que ante la ausencia de una ley per se, aunque sí hay una ley sobre desarrollo hipotecario y fideicomiso, pero no hay una ley pública sobre fideicomiso. Entonces, ese contrato que tiene algunas diferencias con otros contratos que se han hecho en fideicomisos públicos, porque, por ejemplo, ya incorporar la figura del fideicomitente adherente y un comité técnico no formado por instituciones, sino por personas, que eso es un elemento evidentemente que lo hace diferente a otros fideicomisos públicos que tiene el Estado Dominicano. Eso despertó muchas dudas ante una empresa y un modelo de negocio alrededor de esa empresa que obviamente juega un papel estratégico en la cadena de suministro de la energía eléctrica a partir de la generación de electricidad. Y yo hago mucho énfasis en los aspectos estratégicos porque yo creo que esa inversión que se hizo cuantiosísima, al margen de las críticas, pero ya una vez realizada esa inversión, quizá la más grande en la historia financiera de la República Dominicana, y se hizo partiendo de que en ese sector, a partir de los planes anteriores de expansión de la sede, había que tener una planta grande, una planta de ese tamaño de generación y que generara a un costo mínimo. ¿Por qué? Porque a partir de la generación de electricidad se daba una especie de oligopolio y la formación de precios, el Estado influía muy poco. Por lo tanto, una vez realizada y hecha y puesta en vigencia y en ejecución y en funcionamiento de esa planta, es la planta que produce energía al costo más bajo y ha hecho que los precios, sus costos marginales sean en el mercado sean muy bajitos. Por lo tanto, ya eso le da un carácter estratégico y el Estado tiene que mantener a como dé lugar esa propiedad. Y yo hago énfasis en ese sector, pero nosotros tenemos que pensar que hay tres empresas públicas que tienen características diferentes, comunes en sus diferentes sectores. Por ejemplo, la Refinería Dominicana de Petróleo. El modelo de negocio de la Refinería Dominicana de Petróleo es de una sociedad anónima. Fíjate que no es un fideicomiso. La sociedad anónima tiene la característica de que
toda la responsabilidad recae claramente en la empresa y en los accionistas. Y el Estado siempre ha mantenido la gran mayoría de las acciones. Pero además, déjame decirte lo siguiente, que la Refinería Dominicana de Petróleo juega un papel estratégico y estabilizador en el mercado de los hidrocarburos. Vamos ahora al Banco de Reserva. Y antes de todo, la Refinería Dominicana de Petróleo te genera beneficios. Vamos ahora al Banco de Reserva. El Banco de Reserva, que también está constituido como una sociedad, una empresa anónima, genera cuantiosísimos beneficios al Estado Dominicano y además juega un rol estratégico en el sector financiero porque forma parte de, ese gran banco que estabiliza y equilibra ese sector. Ahora, en el caso de Punta Catalina, es igual. Punta Catalina te genera beneficios alrededor de 300 millones de dólares al año y todo eso, evidentemente, que hace que el Estado Dominicano debe mantener esa propiedad sin dudas, es decir, sin elementos, con subterfugio. Por eso yo siempre dije cuando vi el contrato que era innecesario establecer un fideicomiso en una empresa estratégica, en una empresa que déjame decirte lo siguiente, que en uno de los considerandos del contrato y parte del discurso de algunos funcionarios era, bueno, que en un futuro se va a necesitar la incorporación del sector privado sobre la base de que si se puede ampliar la capacidad de expansión de esa planta, entonces se va a requerir capital privado. Pero yo me pregunto, si una planta que tiene un flujo de caja positivo y que todos los años genera beneficios de 300 millones de dólares, prácticamente ya tiene su capacidad para generar un flujo de caja de tal manera que todas las inversiones futuras que se puedan hacer para ampliación de esa planta no necesita quizá un capital privado. Pero no es que uno se opone al capital privado. Obviamente que en el modelo de negocio de una sociedad anónima, tú permites, como pasó, por ejemplo, en el caso de la Refinería Dominicana de Petróleo, en un momento determinado se abre la empresa a unas supuestas inversiones que podía hacer la empresa estatal de Venezuela, PDVSA, pero el Estado se mantuvo con el 51% de las acciones. Hay un aspecto, Entonces, Antonio, que me gustaría conocer y es el siguiente. ¿A cuáles riesgos sí. pues pudiera verse este aplazamiento, que no ha sido retiro como tal, lo que se ha realizado, esta postergación del conocimiento? ¿Cuáles riesgos en dos variantes, de manera puntual, y si pudiera agregarle más, si existiesen, ¿no? En cuanto a que duren más del tiempo establecido o a que no se llegue a un consenso en la mesa del Consejo Económico y Social con esta postergación? No, pero lo importante, Mildred, es que hay si bien es cierto que en el Consejo Económico y Social van a haber diferentes posiciones, y eso es bueno, pero no es menos cierto que yo creo que ya hay un compromiso por parte del Estado que mejora mucho, y por parte del gobierno que mejora mucho el contrato, y es hacer una ley sobre fideicomiso público. Y eso se debió haber hecho. También se debió haber hecho que antes de hacer el fideicomiso, presentar una auditoría financiera. Porque eso, el ministro de Energía y Minas, en un momento determinado, cuando era oposición, hablaba de hacer de una auditoría financiera y una auditoría técnica. Entonces, previo o antes, vamos a decir, de presentar ese contrato, quizás se debió presentar esa auditoría y se va a hacer. Yo creo que incluso hay muchos elementos de mejora dentro del contexto del fideicomiso, pero ya establecer una ley sobre fideicomiso público es interesante e importante. Y ya hay experiencia en América Latina. Por ejemplo, quizás el país con más fideicomiso en términos de los montos es México. México en estos momentos debe tener más de 25 mil millones de dólares en fideicomisos públicos. Y claro, el fideicomiso público ya tiene una estructura, tiene mayor garantía, por ejemplo, en los actores, presenta
menores riesgos, y eso es muy importante. Yo creo que el hecho de que se lleve al Consejo Económico y Social para que se discuta, eso va a permitir precisamente que se mejore todo el contrato original y que en cierta manera exista mucho más garantía. Y esos ruidos innecesarios que yo creo que se presentaron, me imagino yo que en las discusiones van a relucir y se van a Sí. eliminar. Y asumiendo las expresiones del presidente de la República, que se tomará la decisión que más convenga para los intereses económicos del país. Nos preguntamos al economista Siriaco, ¿qué es lo que más conviene? ¿Fortalecer el fideicomiso como propone el gobierno para tomar una decisión en función de ese contrato, o pasar a la venta de acciones, o que el Estado sea el que siga administrando esa obra? No, yo pienso que debe haber, y fue el planteamiento que yo he hecho originalmente, eso es que establecer una empresa dentro de un modelo de negocio de sociedad anónima. Mira por qué. Yo creo que eso le da mucho mayor capacidad al Estado de tener mayor incidencia y desarrollar mercados colaterales. Por ejemplo, imagínate que Punta Catalina, que es una empresa atractiva, que es una empresa que genera beneficio, no tiene pérdida, es una empresa nueva, es una empresa que produce en el mercado de la generación, es la que produce a menor costo, es una empresa que es la más grande. Entonces, cuando tú la conviertes en una sociedad anónima, que tú puedes emitir acciones, eso incluso, aún emitiendo acciones, siempre que el Estado mantenga la mayor participación, tú puedes incluso profundizar el mercado de valores en la República Dominicana. Tú puedes colocar acciones en el mercado de valores. Tú puedes atraer capitales, y no el capital tradicional, sino muchos pequeños inversores, como ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, yo tengo una acción de Microsoft. Tú puedes tener una acción de Microsoft. Tú puedes tener una acción de Apple, comprarla por la plataforma a partir de una oferta pública. Y eso en la República Dominicana hace falta, y el Estado dominicano tiene que contribuir a profundizar el mercado de capitales en la República Dominicana. No es posible que por una estructura familiar que hay en las empresas dominicanas, todavía la bolsa de valores en la República Dominicana, que debe tener ya casi 30 años, ¿cuántas acciones ha emitido? Por un problema de temor, por un problema de que las empresas familiares no se quieren desprender de parte de su patrimonio. Pero un mercado ya desarrollado, un mercado, una economía de mercado capitalista, yo creo que eso juega un papel importante, y el Estado tiene que jugar en ese sentido un elemento. Y Punta Catalina se presta a eso. Y ese modelo de negocio que yo te digo es mucho más práctico que un fideicomiso. De manera que en ese sentido yo me decanto por un modelo de negocio sobre la base de la constitución de una empresa de sociedad anónima. Antonio, en otro orden, el gobierno del presidente Luis Abinader ha dicho que más de 1.000 millones de pesos se van al subsidio de los combustibles por precios que supuestamente el Ministerio de Industria y Comercio no ajusta semanalmente como manda, como debería de ajustar, sino que el gobierno prefiere subsidiar el costo adicional. Ha informado que solamente en el año 2021 el gobierno tuvo que destinar en ese concepto 15.650 millones de pesos. Si las cosas siguen así, esto está contemplado, el gobierno lo contempla en el presupuesto general. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener el gobierno, de acuerdo a su presupuesto, si continúa esta salsa en los precios de los combustibles, del barril del petróleo? Mira, Dionisio, yo creo que estos son tiempos donde predomina los aspectos de gobernanza, al margen de las consideraciones muchas veces de lo económico. Es importante lo económico, pero es claramente de que un contexto donde hay una inflación que posiblemente este año, si sigue esa tendencia,
la inflación pueda llegar a 2 dígitos, que durante las últimas décadas aquí no se había llegado a eso. Pero si el petróleo sigue con esa tendencia, si se mantienen las tensiones geopolíticas alrededor de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, y que eso también afecta no solamente el mercado de los hidrocarburos, sino también el mercado de otros combustibles como el gas natural, el mismo carbón, que tiene una situación ahí producto de que China está demandando más carbón. Todo eso genera un panorama en la República Dominicana donde no solamente se van a afectar los combustibles, sino también que la tarifa eléctrica en la República Dominicana puede seguirse incrementando, y eso claramente te genera mucho disgusto en población de clase media, población incluso de bajos ingresos y otras que no están protegidas a partir de los programas sociales. Entonces, fíjate que el presidente dijo a principios de año que no se podían otorgar subsidios, o no se podía seguir otorgando subsidios a los combustibles. Sin embargo, el mes de enero ha tenido que otorgarlo. ¿Por qué? Porque hay un tema fuerte. O sea, tú tienes sencillamente que buscar un mecanismo donde tú puedas mitigar, minimizar esos efectos. No es que lo más probable, si tú el año pasado gastaste 15.000 millones, quizás ahora tú lo tratas de focalizar, vamos a decir, pero va a seguir gastando y subsidiando a ese sector. ¿Cómo lo hace? Bueno, yo lo que creo que el gobierno más pronto que tarde va a emitir bonos soberanos, y tiene que hacerlo antes de que comiencen a incrementarse las tasas de interés en los mercados internacionales, y parte de esos recursos que van a apoyo presupuestario, quizás el gobierno tendrá que destinar una parte a los subsidios al sector eléctrico o al sector de los combustibles, de tal manera que en estos próximos meses se vayan minimizando, esperando que la situación no se agrave en la parte de Ucrania. Pero, oye, no hay forma, no hay manera. El Estado tendrá que seguir de una forma u otra otorgando subsidios Y focalizados, quizás en una menor proporción que el año pasado, pero tendrá que mitigar y Sí. minimizar esos efectos que vienen del Mi extranjero. pregunta final va en ese mismo sentido, pero aplicado a la alza de los precios de los artículos de primera necesidad, tomando en cuenta una información del Banco Central que dice que la canasta ha aumentado en unos 3.100 pesos. El presidente de la República recientemente planteó que como forma de contrarrestar eso, lo que ha hecho es que se ha aumentado la producción para evitar pues, unas mayores alzas. Aparte de eso, Siriaco, ¿cómo poder contrarrestar lo inevitable que han sido las alzas de los precios de los alimentos? No, yo creo que el gobierno tendrá que seguir, en primer lugar, tiene que seguir profundizando y ampliando los programas sociales de provisión de alimentos. Llámese mercado de productores, ventas populares, focalizar esas ventas populares. Tiene que seguir fomentando la producción agropecuaria como un mecanismo de que al margen de los precios, pero que exista cierta oferta disponible. Y además, yo creo que el gobierno tendrá, y es una propuesta que yo siempre he hecho, el gobierno puede focalizar aquellos insumos de productos que son sensibles de la canasta básica, como por ejemplo las grasas comestibles, o el maíz, o la soya, o los fertilizantes. Y esos insumos que inciden en productos básicos, declarar de manera temporal una amnistía arancelaria, es decir, eliminar el arancel de tal forma transitoriamente de que esos insumos impacten lo menos posible en los productos de la canasta Sí. básica. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y pues darnos un punto de vista, el punto de vista del profesional económico, acerca de estos aspectos relacionados con la economía y con el tema Fideicomiso Punta Catalina. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y que la pasen muy bien. Hasta luego. A ustedes por la amabilidad de su sintonía. Este espacio se despide temporalmente. Hasta mañana cuando estaremos con todos ustedes de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Bye bye.